Ya, hola. Hola, buenas tardes. Por si no me conocéis, soy Jorge del Casar, me dedico al desarrollo front desde hace 10 años y ahora hago ya una labor más de consultoría en tema de front. Y llevo un par de años ya trasteando con HTML5 y sobre todo en el último año ha sido cuando le he metido más empujón. ¿Vale? Y cualquier cosa me tenéis ahí en Twitter y para contactarme. ¿Cuántos de vosotros usáis ya HTML5 en vuestros proyectos? Vale. ¿Y cuántos pensáis usarlo dentro de poco? Guay, eso está bien. Vale, pues la temática que voy a tratar yo hoy es simplemente la parte de la semántica, porque el concepto HTML5 engloba muchas cosas que desde mi punto de vista es un nombre comercial que muchas veces llevan lugar a dudas, que es la pregunta que siempre te suelen hacer, que qué es realmente HTML5, si el marcado, que es una evolución del HTML4, o también entra CSS3, las APIs de JavaScript, ¿vale? En total son 8 tecnologías, lo han agrupado en 8 tecnologías en la web esta que marco aquí abajo, ¿vale? Y una de ellas es la semántica. Pero con todo y con eso, dentro de la semántica, como podéis ver, habla de RDCA, microdata y microformats. Cuando el RDCA son unos atributos para darle valor semántico a estructuras, son unos atributos de XHTML. Por lo tanto, ya tienen su propia especificación. Microformatos no es una especificación de la W3C y son una especificación que se crearon que a base de clases puedes definir datos, ¿no? Darle formato a esos datos. Realmente el único formato es microdata, que es la forma de acercar los microformatos al HTML5. ¿Vale? Entonces ya partiendo de esta definición, que es la que ponen en la web, no estoy de todo de acuerdo, pero con todo y con eso trataremos toda la estructura semántica y todo. ¿Qué herramientas tenemos, por lo tanto, para la semántica? Entendiendo como semántica y enfocándonos también mucho más al tema de los motores de búsqueda, principalmente, que al fin y al cabo la información crece y crece y de alguna manera hay que darle ese valor semántico para poderla interpretar correctamente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una serie de nuevas etiquetas que el HTML4 está hecho, no recuerdo ni el año, pero la web ha evolucionado muchísimo, la cantidad de información ha evolucionado muchísimo y todo eso hay que etiquetarlo de alguna manera para darle un valor. Esta es una estructura de HTML que podemos conocer todos, que ponemos nuestro div con el id header, nuestro menú de navegación, el contenido principal, una barra lateral y un footer, ¿no? Como veis, teníamos que ir identificando nosotros cada uno de los elementos para irles dando estilo. Con HTML5 se llega a una convención a raíz de examinar un montón de proyectos en los que, pongamos que el 80% usaban la etiqueta el div id header. Entonces dijeron, lo mismo es necesario crear una etiqueta específica para el encabezado y así sucesivamente. Se eligieron los nombres teniendo en cuenta la semántica, que expresaran bien cuál es su labor dentro de la página y además que fuera de uso cotidiano por la gente, ¿no? Se llegó ahí a un punto medio. Esta es la nueva estructura que hemos visto antes, ¿vale? Sería mucho más limpia y por un lado ganamos menos densidad de código, aparte del valor semántico obvio, y Google, por ejemplo, o cualquier otra araña, el tema del balance de la densidad de código con respecto al texto, pues os lo agradecerá. ¿Vale? Así por describir un poco las nuevas etiquetas, para los que no estéis familiarizados con ellas, he destacado las principales, aunque luego podemos, si al final, hablar de otras nuevas que puedan ser también destacables. El header,
Su labor principal es la de encabezado, como su propia palabra indica, y puede haber varios en la página. No solo tiene que existir uno que sea el header de la página donde pongas tu logo y demás, sino puede haber un header en cada una de las secciones de tu documento. Como hemos visto en el ejemplo de antes con el sidebar, nosotros en el sidebar podríamos tener diferentes secciones y cada una de esas secciones podría tener su propio header, ¿vale? No restringimos el uso del header solamente al banner superior de la página. El menú de navegación antiguamente lo hacíamos con un listado con un UL, sus LIs y luego ya los enlaces, ¿no? De esta manera lo que le estamos indicando es ese valor semántico de que esto es un menú de navegación y indicamos que esos enlaces que se encuentran ahí dentro enlazan con páginas de la propia aplicación. Esto no quiere decir que todas las listas de enlaces que había de antes se transformen en app, ¿vale? Hay listas de enlaces como el típico blog roll de enlaces amigos y demás. Eso sigue siendo una lista de enlaces como hasta ahora porque no es una sección de navegación como tal. El section es una etiqueta semántica que no tiene un peso semántico destacado como las anteriores, sino que indica una sección genérica de un documento. Puede estar dentro de cualquier otra etiqueta y simplemente indica que es una sección. Es más o menos como hacer la comparativa, el div de... No, ahora vamos a convertir la divitis en una sectionitis, pero sería para identificar las secciones que tiene tu documento. El article es la parte principal de tu página, la cual podría interpretarse de manera independiente al resto del documento. El ejemplo típico es un blog, donde cada uno de sus artículos puede leerse de manera independiente al resto y tienen entidad semántica por sí solos. No dependen de un header, no dependen de un footer, ni de ningún otro elemento de la página. Podría ser abstraerse y solamente quedarse el artículo y tener identidad propia, ¿no? El aside, por el contrario, es contenido relacionado con lo que está a su alrededor. Si yo pongo un aside digamos en el root de mi DOM, al lado del header y de un section y de un footer, quiere decir que ese aside es contenido relacionado con la página. Si yo meto un aside dentro de un article, estoy diciendo que ese contenido que hay dentro de la etiqueta aside está íntimamente relacionado con el article. Y así sucesivamente, si lo meto en un footer, pues es un contenido relacionado con el contenido del footer. Y por último, el footer, el elemento típico que va al final de la página, que se destina, es una especie de aside, pero con valor semántico, que normalmente el aside tiene los enlaces, algunos enlaces de navegación peculiares, como pueden ser la protección de datos, tiene el texto del copyright y a lo mejor 4 cosas más que se suelen poner siempre en el footer, pues es una site que se indica que tiene relación con el documento y donde centramos. Aquí una peculiaridad es que la etiqueta small dentro del footer se destina al copyright, ¿vale? A la política de copyright o copyleft o la que sea. Otra de las herramientas que tenemos son los fragmentos enriquecidos que hemos mencionado antes, que son microdata, microformato y RDFA, ¿vale? Esto puede ser un HTML básico, simplemente un P, en el que lo único destacable es que hay un enlace a una página web. Esto para un buscador, pues podría entender que si yo busco Jorge del Casar pueda salir esto, pero no sabe más. No sabe que la web que hay ahí está relacionada conmigo, salvo que como el nombre del dominio es parecido, pues podría intentar ver qué relación hay entre todas estas palabras de este párrafo, ¿no? Con microdatos, que es realmente el estándar de, la especificación de HTML5, aquí tenéis el enlace a toda la especificación, ¿vale? Mediante unos atributos
que le metemos al elemento le vamos describiendo qué es lo que hay dentro de ese párrafo. Le estoy indicando que el P es el entorno de mi microdato, que el tipo es de tipo persona, donde tengo ahí el esquema. Luego le indico que Jorge del Casar es la propiedad nombre. Podría avanzarlo mucho más, incluso puedes decirle que es el first name, que es el second name y demás. Luego le indico cuál es el título, el cargo, podría indicar la empresa, etcétera. Y si abrimos este esquema en una web, vemos que para empezar hereda del esquema cosa, que cualquier cosa va a tener la posibilidad de tener un nombre, una descripción, una imagen y una web, ¿vale? Y de ahí vamos sacando propiedades que suelen tener las personas, ¿vale? Pueden tener un lugar donde vivir, ser miembros de una organización, que para eso ya hay otro microformato, y así iríamos anidando información. Y por último le indicamos cuál es la URL, ¿no? Que es otra de las propiedades concretamente de cosa. Los microformatos nacieron hace mucho antes que el HTML5, no es una especificación de la W3C, sino que la W3C lo que ha hecho ha sido coger esta base y meterla mediante los microdatos en HTML5. El formato, como veis, es muy parecido, pero simplemente utiliza el atributo class de HTML para darle esos valores. De esta manera, en el P le indicamos que tenemos la clase vcard para indicarle que es un microformato de tipo tarjeta de visita, por hacer una traducción parecida, y le voy indicando que el Jorge del Casar es el full name, luego tenemos el title y la URL, ¿vale? Es una semántica muy parecida. También tenéis aquí la wiki con todos los microformatos. ¿Qué más? Bueno, tiene una wiki con todas las descripciones y bien detallado cada una de las opciones. Por último, tenemos el RFA, que realmente también tiene su propia especificación, que es una sintaxis para meterlo dentro del XHTML, porque utiliza, como veis, etiquetas propias de XML, ¿no? El marcado es más complicado, como podéis ver. Indicamos también como... Indicamos cuál es el scope, la nomenclatura cambia, le estamos diciendo que es de tipo persona mediante otro atributo, y luego le vamos indicando las propiedades y en el valor le indicamos qué propiedad estamos asignando. Hay una serie de... Estos microformatos no son nuevos de ahora, ya Google el 13 de abril de 2010 incluyó las recetas, que tú puedes etiquetar tus recetas utilizando el microformato de recipe y ya Google interpreta y te muestra en los resultados de búsqueda de una manera diferente la información. Además, desarrollaron ya todo un apartado de búsqueda de recetas en el que podrías seleccionar qué ingredientes quieres, qué ingredientes no quieres, y como ya todo está microformateado, la búsqueda es mucho más directa, ¿no? Otro ejemplo también es el microformato de aplicaciones, que se añadió el 14 de septiembre del año pasado y es muy parecido. Veis que puedes indicar los votos que ha tenido para conseguir esta puntuación, un precio, una plataforma, ¿vale? Entonces, todos estos son microformatos independientes. El de rating no es que vaya asociado al microformato de aplicación, es otra parte, pero todos ellos se componen y generan uno nuevo. Tenéis mucha información en la página de desarrolladores de Google, que hablan de los rich snippets, y aquí tenéis una herramienta... No me la abre.
tenéis una herramienta en la que vosotros le metéis, corregiré el enlace, ¿vale? Le indicáis la URL que queráis y ellos te sacan el microformato. También le podéis meter un texto y te sacaría lo que ha interpretado de microformatos, tanto microdatas como RDCA. Para trabajar con microformatos o para detectar cuando una web tiene microformatos, porque la prioridad de estos microformatos es facilitar a las máquinas el acceso a la información, indicándoles qué es cada cosa, ¿no? Entonces, para los humanos esto es transparente, como habéis visto, simplemente es con clases que en principio no tienen por qué afectar a la visualización. Y aquí tenéis herramientas tanto para Firefox como para Chrome, para poder ver esos microformatos. No sé si... Aquí hay otra página que son, bueno, Bookmarklet, facilitadores, pues creadores de hcard y demás, hasta que te familiarizas con todas las clases y eso. Ahí, por ejemplo, estos dos, el hcard y el hcalendar creators, simplemente un formulario que tú le metes nombre, apellido y él te genera todo el HTML con sus spans y sus etiquetas. Una de las partes también importantes que no va relacionada directamente al principio con la semántica es el área, pero la he querido incluir por dos razones. Estamos en un congreso de desarrollo móvil, hay diferentes plataformas y hay que darle acceso a todo el mundo, ¿no? Entonces, que además también mezclado con la parte que ya hemos descrito de etiquetas, podemos conseguir un marcado mucho más rico. De momento es una normativa, no llega a ser especificación ni nada, están en un borrador de editores, como veis lo actualizan, está ahora mismo en esa fecha, 16 de abril de 2012, la última actualización, está en pleno desarrollo, ¿vale? Y lo que conseguimos es que todo este valor semántico que hemos explicado antes de header, footer, aside y demás etiquetas, podemos mediante el área sobreescribir esos valores semánticos. Nosotros muchas veces a la hora de maquetar a lo mejor coges un enlace que cuando clicas hace algo por JavaScript y te devuelve algo. Realmente eso es para una aplicación, eso es un botón en el que tú has interactuado, porque no es un enlace que vas a otra página, sino que realmente has hecho el rol de botón, ¿no? Entonces, mediante el área sobreescribimos ese rol que tienen las etiquetas por defecto y le damos el rol que nosotros queremos. Así, por ejemplo, en el caso de los LIs, no tiene otro valor, otro rol, que es ser un ítem de lista. Es el que viene por defecto y además no debería asumir otro, ¿no? Lo mismo sucede con las listas, son etiquetas semánticas muy relacionadas con su valor semántico y no es lógico usarle otro rol. Hay otros casos como el article, el aside y la última es un section, perdonad que aquí esta sería un section, que son etiquetas que tienen valor semántico, pero a su vez pueden interpretar diferentes roles en función de lo que contengan o donde se encuentren. En el caso de article, la habitual sería marcarlo como article, pero también puede ser un documento. Puede ser que tu página solamente tenga un artículo, entonces no pertenece a una serie de artículos, sino que es simplemente el documento. También puede ser una aplicación, porque no es que contenga texto, sino que interactúas con el usuario, y también puede ser que interprete el rol de contenido principal de tu página, ¿vale? Hay algunas que pueden llevar a dudas, sería ver cuál es la que muchas veces en la semántica te toca darle tú un par de vueltas a ver realmente cuál es el significado que le quieres dar a ese elemento, ¿no? Con el aside sucede algo similar, que es contenido relacionado, pero ese contenido relacionado puede ser una nota, puede ser
para complementar el texto, o puede ser una herramienta de navegación, de búsqueda, un formulario de búsqueda. Realmente está relacionado con el buscador, o sea, con el contenido, y se le indicaría que concretamente ese site con su formulario dentro sería para búsqueda. Todo esto os lo digo también porque cuando tú estás en un dispositivo, nosotros vemos, oímos y demás, y podemos usar la aplicación sin problema visualmente. Para discapacitados, que ya véase ciegos, el otro día vi un vídeo de un ciego usando el iPhone y el tío sabía tocar cada botón, le iba describiendo la aplicación cuál era cada botón y luego la abría, funcionaba y todo perfecto. Si tú haces una web app y, como he comentado antes, un enlace, para él la aplicación, el lector de pantalla le va a leer que eso es un enlace, pero está desarrollando otra funcionalidad. Entonces tú le indicas que tiene el rol botón y ya la aplicación de lectura interpretará ese enlace, se lo hará ver al usuario que es un botón, ¿vale? Entonces, con el section puede ser infinidad de, como he comentado que era una etiqueta que indica una sección pero no tiene más valor semántico aparte de ese, pues puede ser cualquier cosa, puede ser una región, puede ser un documento, una alerta, porque tú puedes sacar el típico pop-up, pues eso puede ser un section o una site también, ¿no? Podría estar relacionado. Pues creo que he ido muy rápido, yo tenía pensado entretenerme un poco más, pero prefiero, como no habéis preguntado tampoco nada, prefiero a lo mejor resolver casos concretos o dudas concretas, ¿vale? Y además, lo único agradecer a Javi por este sistema de presentaciones que lo desarrolló él, a Ideateca por estar aquí, vosotros por asistir, y si tenéis preguntas o que queráis que ampliemos información sobre un tema concreto. ¿No? ¿Por ahí? ¿Hay micro? No sé por si para que lo oigan. Bueno, pues hazla si gritas. Una pregunta. Entonces, ¿qué hay que usar? ¿Microdatos, formatos o el formato RDF? Pues, por ejemplo, en el caso de Google acepta los tres. En la información tienes documentación sobre los tres, ejemplos de los tres. ¿Podrían llegar a combinar los tres juntos? Sí, sin problema, porque no hay, vamos, como veis, no, las etiquetas no joder, no me sale la palabra, no son incompatibles entre sí, ¿vale? Unos utilizan class, el RDFA pues tiene un marcado más relacionado con XML y demás. Yo te recomiendo que uses simplemente una, por el hecho de que no aumentes el número el porcentaje de código, y yo tiraría por el microdata, que es el que va a ir por la estandarización del W3C. Una pregunta. ¿Sabes si influye en el tema de SEO? O sea, la utilización de... Ahora mismo Google, no tanto el marcado semántico de HTML5 y los microdatos lo utiliza, microdato RDFA o microformatos, lo utiliza para dar ese formato visual y entender más qué tiene tu web. No por ello te beneficia, aparentemente, pero se me olvida comentar, en este caso que he mostrado, aquí si tú ves esto, a priori ¿en qué enlace pulsarías? En el de la imagen. Estás segundo en resultado, no consigues un primer resultado por ello, pero sí consigues destacar de alguna manera. Luego, en tema de etiquetado, todavía no beneficia el uso de HTML5 como etiquetas, porque Google ha dicho que hasta que no llegue a un porcentaje lo suficientemente amplio como para actualizar su araña, pues no lo iba a implementar, pero el uso tampoco te penaliza. Simplemente no, pues como si usaras div. Al fin y al cabo, para él, cuando vea un section, su araña va a decir, bueno, esto es un div. Cuando vea un header, bueno, esto es un div. Y ya está, sustituye todas esas etiquetas semánticas por div y listo. Entonces no te penaliza, pero de momento tampoco te beneficia. Eso sí, mañana, cuando actualicen la araña y diga, oye,
que vamos a tener en cuenta HTML5, pues si tú ya la tienes, en ese momento sí que te verás beneficiado. Pues sí, bueno, comentaros que he visto las etiquetas muy por encima, hay muchísimas más en las que podéis indicar tiempo, ¿vale? Tenéis la etiqueta time. Hay muchos más tipos de atributos para los input, que puedes indicarle qué tipo de contenido vas a meter dentro del input. No sé, no solo me he centrado solo en la parte de estructura por no enrollarme mucho, pero tenéis más etiquetas que si tenéis algún caso concreto sobre casos que no sean de estructura, sino cómo marcar algo concreto, pues también podríamos verlo. Pues nada más, si no hay más preguntas, luego